Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio Muy Centenaro. buenos días, Ronnie, Sergio y todo el equipo y toda la audiencia de Fundamento Criollo. ¿Cómo estás? Bien, bien, un poco atacado de la garganta por el cambio de clima, que pasamos de 30 y pico de grados a 11, así que bueno, la garganta afectadísima. Así es, así es. Gustavo, bueno, nada, estaban quedando un montón de cosas por decir, se han acumulado y quiero escucharte en estos días con tantas cosas que han pasado de extrema violencia también. Sí, bueno, obviamente que nuestro hito, nuestro faro es la marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, el domingo, donde se están preparando movilizaciones y actos en todos los puntos del país, tanto bueno, en Rosario, en Capital Federal, bueno, en Córdoba. Y ayer, en este marco, apareció la denuncia pública de la agrupación Hijos, y al principio uno se alarmó porque en el comunicado de Hijos no explicaba cuándo había pasado el hecho y uno pensaba que era reciente, que era una provocación frente a el Día de la Memoria. Después cuando se fue aportando más información, el hecho ocurrió el 5 de marzo en Capital Federal y la denuncia se realizó el mismo día. Lo que puede generar confusión y puede alimentar suspicacia es por qué desde el 5 de marzo se esperó al 21 para hacer la denuncia. Desde la agrupación dicen que bueno, fue para preservar a la familia, para poner a la víctima en un lugar seguro, para no contaminar la investigación, pero en realidad sí, genera dudas que se ha esperado tanto para denunciarlo públicamente. Entonces, eso puede generar suspicacia. Por ejemplo, bueno, desde el oficialismo lo primero que se pensó es que se habían hecho un autoatentado. Es más, el mismo presidente dio retweets y me gusta a mensajes que plantean esa cuestión, plantean la cuestión de que esto fue un autoatentado organizado por el kirchnerismo que utiliza a sus desaparecidos para operar contra el gobierno. Esto fue un tuit de Lady Market y que Milei le dio un me gusta. Eh, eh, y también el de Fernando Cerimedo, que dijo que esto fue un episodio para operar contra el gobierno y que Hijos había hecho una fake news, que eso no había ocurrido. Bueno, por eso la confusión de la fecha, la proximidad con el Día de la Memoria, en el momento en que Hijos publica la notificación, generó este tipo de cuestiones en el oficialismo, pero también, si por ahí algunos de los oyentes no saben de qué estamos hablando, un miércoles, el 5 de marzo, llega esta militante de la que no se difundió el nombre a su departamento y encuentra que está la puerta forzada y adentro le están esperando dos personas que a cara descubierta la atan y la violan, abusan sexualmente de ella, le roban ciertas carpetas con documentación no trascendente, la amenazan, le dicen que no vinieron a robarle, sino a matarla, y por eso le pagan. Y después, lo más llamativo es que dejaron escrito en la pared BLLC, o sea, viva la libertad carajo, y al lado gnocchi. Y se fueron. Ahí está el hecho que eh, hay varias maneras de pensarlo. Lo de un autoatentado, es decir, que el kirchnerismo haya presentado esta operación para qué sé yo, desprestigiar al gobierno de Javier Milei, lo cual es una tontería. Que haya sido una operación o una acción decidida desde las altas esferas del gobierno es muy improbable, porque el uso de la firma ya es como autoimplicarse. Por otro lado, algunos piensan
en algún loco suelto, alentado por los discursos de odio que emanan desde el gobierno nacional, pero aquí hubo mucha inteligencia previa. Hay testigos que dicen que vieron a dos personas aproximarse al departamento, anotar cosas, por lo tanto una acción espontánea de 3 o 4 locos sueltos que le gritan a alguna persona pública algo, es espontáneo y de un loco suelto. Pero esto ya hay una organización, y además que la militante de Hijos no es una figura preponderante que está en conocimiento de la mayoría de las personas, sino que es una acción de inteligencia, de espionaje, muy dirigido. Esta cuestión puede sugerir que hay un presupuesto y que hay alguien interesado por fuera del kirchnerismo o de la Libertad Avanza de opacar al gobierno, al oficialismo. Y ahí uno puede pensar en una acción mafiosa de un personaje oscuro como fue el atentado el intento de homicidio de Cristina Kirchner. Por eso todavía hace falta mucho para saber qué fue lo que pasó y decir quién es el culpable. Pero sí hay un contexto de ninguneo del número de desaparecidos, hay una apología de la dictadura que después te dejo hacer alguna pregunta y después avanzamos con las cuestiones de apología. Hay un clima de odio que se genera hacia un sector importante de la sociedad que son los orcos, la casta, los zurdos, y que puede alimentar este clima de odio, y esto lo materializa mucho más. Pues estamos llegando a lugares en donde va a ser muy difícil volver. Sí, absolutamente estoy de acuerdo con que han colaborado en alimentar este clima de odio y de extrema violencia, y que naturalmente una vez que se lanza semejante catarata de discriminación frente a una idea política, genera en la gente todo tipo de reacciones. Eso ya es inmanejable. Estamos cerca del... Aparte, una cuestión, porque ayer Victoria Villarreal estuvo con Nacho Viale en TN, y ella planteaba esta cuestión de que la izquierda se ha apoderado de la lucha por los derechos humanos, como decía el macrismo también, y también que le parecía morboso que se haga una marcha en conmemoración del 24 de marzo, como si saliéramos a festejar el 24 de marzo, una cuestión así medio turbia que siempre plantean en la confusión para generar gente o un público totalmente desconcertado. Han tratado de minimizar la marcha de la memoria, son apologistas de la dictadura, son defensores de los genocidas, y hay algunas movidas con respecto a eso, sí. No, pasar al Día de la Memoria, a las marchas y, como bien marcás, probables contramarchas, ¿no? Que se podrían esperar para el 24 de marzo, este domingo. Sí, bueno, el gobierno nacional está preparando para el domingo un video, un mensaje con la visión que tienen ellos, es decir, la historia, la otra historia, como siempre dicen. Los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Bueno, ayer justamente volvió a salir, y siempre cuando llega el Día de la Memoria uno recuerda esos mensajes de la dictadura, de la campaña anti-argentina, los argentinos somos derechos y humanos, unidos somos más, un montón de cosas que generaban adhesión en una porción de la población. Claro. Y ahora... Permitime abrir este paréntesis. En la dictadura, cuando empiezan a trascender las denuncias de violación de los derechos humanos, la propia dictadura, la junta militar, lo que hace es decir, no, nos están atacando nuestra imagen, y salieron con ese eslogan a manera de respuesta: los argentinos somos derechos y humanos. Fíjate la aberración que intentaron imponer en medio, casualmente, de una tremenda violación de los derechos humanos. Bueno, y recordemos que algunas revistas de esa época, como Gente, 7 Días, traían como regalito, cuando la compra de la revista, una calcomanía para pegar en el parabrisas o en la luneta del auto con ese mensaje: los argentinos somos derechos y humanos. Así que bueno, es como una porque vos fíjate, ¿no?
estamos hablando de una dictadura, ahora estamos hablando de un gobierno democrático que en el plan económico y en lo discursivo se parece mucho a esa dictadura. Sí. Cuando uno arma al otro como un enemigo, una cosa, una inmundicia que merece ser exterminada, estamos hablando de fascismo y estamos hablando del discurso de la dictadura. El otro era el terrorismo subversivo internacional. Y ahora están hablando del narcoterrorismo, están hablando de zurdos, están hablando de orcos, de gente de bien, por lo tanto del otro lado está la gente de mal. Y las provocaciones pasan por lugares muy sutiles. El ministro de Defensa, Luis Petri, estuvo en un acto por la presentación de un libro, que es, el libro se llama Argentino del Valle, Mártir de Dios y de la Patria. Y Luis Petri hace la presentación, es un militar del ejército que mató, que asesinó al Ejército Revolucionario del Pueblo, que lo mantuvo en cautiverio y la dijo Petri. Demonizaron a las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del 70. Dios mío. Dios mío. No, gente, terrible. Después sacó la foto con Cecilia Pando, ¿no? Claro. Claro, y también anunciaron cambios en la seguridad interior. Creo que Petri tiene que ver con esto. Y Patricia Bullrich. Bueno, es un proyecto de Bullrich y Petri que tiene que ver con modificar la ley de defensa para que los militares puedan actuar en seguridad interior y después no sean condenados por la justicia ni juzgados por delitos de lesa humanidad, porque están respondiendo una orden dentro de una ley. Victoria Villarruel no quiere no está de acuerdo con esta propuesta y ahí hay un roce, porque Milei le da el visto bueno a la propuesta de Petri y Bullrich, pero Villarruel se opone a que los militares actúen en seguridad interior, justamente por el mismo motivo, porque no quiere que haya juicios posteriores por delitos de lesa humanidad. Claro, escuchaba algunos análisis ayer donde las indicaban como inteligente, o la inteligente o la moderada, o la que tiene la capacidad de discernimiento en el gobierno nacional, a diferencia de Javier Milei. Yo lo que sostengo es que lo que está haciendo es cuidarles el culo a las fuerzas de seguridad, no es otra cosa. Ganas tiene, pero no puede. Hay algo lógico en lo que dice, porque los militares están para pelear contra militares, contra civiles, que sí, justamente fue lo que pasó en la dictadura cívico-militar del 76. Claro. Por eso hay terrorismo de Estado. Desde el Estado, los militares actuaban en seguridad interior. Bueno, lo que ahora está planteando es la puja. Fíjate cómo fue el retroceso desde el consenso democrático del 83, cuando Alfonsín asume como presidente, se juzga a la Junta, se construye la idea de la memoria, vamos descubriendo muchas cosas de la dictadura, y de golpe aparece alguien, un grupo de personas que son absolutamente, no solo negacionistas, sino apologistas de un delito de lesa humanidad, y son el presidente, la vicepresidenta y gran parte de sus funcionarios. ¡Qué mal! O qué poco espacio tuvo la justicia en este proceso democrático de estos casi 44 años, ¿no? Desde el inicio de la democracia. 40 años. Y uno se pregunta, bien, hay militares que fueron juzgados, hubo leyes que trataron de minimizar las condenas, las investigaciones, qué sé yo, pero los civiles, que fueron no solamente cómplices, sino también instigadores y beneficiarios de la dictadura, muy pocos han sido siquiera indagados por delitos de lesa humanidad. Sabemos de la Ford, de General Motors, pero Paolo Roca, en su gran empresa, tenía al lado un campo de concentración que le había cedido unos territorios a los militares, al gobierno de la Junta, para que tenga ahí a los detenidos que después fueron desaparecidos, que eran torturados, etc. Fueron cómplices. Mañeto, Blaquier, muchos de los grandes empresarios no han sido tocados por la justicia por delitos de lesa humanidad. Y son los que ahora están apoyando este gobierno. Impresionante. Gustavo, tengo... Sí, decime. Y volvamos a lo del negacionismo, ¿no?
países como Francia y Alemania que tienen leyes que castigan a los que son negacionistas o apologistas del régimen nazi de Hitler y cualquier tipo de emblema. Acá nunca hubo un consenso no escrito de que no había que hacer apología de la dictadura, pero nunca hubo una ley. Por eso se permite que haya diputados, senadores, candidatos a presidente, intendente, que niegan el número, que juegan con eso, que hablan de la teoría de los dos demonios, que son 8.000. Así que hay muchísimas deudas pendientes de la democracia con respecto al tema de la dictadura. Si no hay condena por delitos de lesa humanidad, ¿qué podemos esperar del resto de los delitos, no? Que puedan ser negociados económicos, estafas y qué sé yo cuánto. Me parece que es una gran deuda de la democracia adecuar la justicia a los valores democráticos, porque la justicia debe ser una protección del más débil hacia el más poderoso. Gustavo, el domingo 24 se realiza una gran movilización a Plaza de Mayo. Por ejemplo, la Cámpora ya anunció que desde la ex ESMA, a partir de las 8 de la mañana, va a marchar hacia Plaza de Mayo, y muchísimas organizaciones, la Central de Trabajadores, la CGT, organizaciones de derechos humanos, también tienen puntos de concentración para marchar a Plaza de Mayo. Bueno, va a ser una jornada histórica por demás. Ahora, un día después, Javier Milei tiene pensado hacer anuncios que probablemente requieran una plaza parecida a la del día anterior, que es la de el anuncio de liberar a genocidas que no tengan sentencia firme. ¿Cómo recibís vos esta información y qué crees que cuáles son los anticuerpos para resistir a este tipo de decisiones que seguramente van a ser un escándalo a nivel mundial? Bueno, hay una cuestión, ¿no? Los delitos de lesa humanidad son delitos especiales que no se analizan desde la ley que le puede pasar a un ciudadano, porque los delitos de lesa humanidad son cometidos por el Estado, por eso son de lesa humanidad. Son imprescriptibles y no tienen los mismos beneficios que puede tener cualquier condenado. Obviamente, el problema de la justicia es que, un poco por cuña de la política, con las leyes como de punto final y de obediencia debida, después del indulto de Carlos Menem, ha retrocedido o no ha avanzado como debiera, porque estamos hablando de delitos cometidos hace 40 y pico de años y que recién ahora se están terminando de juzgar. Bueno, ese es un problema. Ahora, el presidente, el Poder Ejecutivo, no puede dictaminar una prisión domiciliaria. Eso lo hace solamente el Poder Judicial, un juez. El presidente, si firma un decreto diciendo los que no tienen condena pueden ir a sus domicilios, está entrometiéndose en cuestiones de otro Poder Judicial. Pero ayúdame a pensar esto. ¿Qué ocurrió cuando Menem indulta? ¿Eso es a manera de decreto? ¿Por qué quedaron libres todos los genocidas? Bueno, el presidente firma el indulto en el 90 creo que fue. Sí, en el 90 firmó el indulto a los que estaban condenados por el juicio a las juntas y algunos montoneros. Ese indulto fue previo a la reforma constitucional. La reforma constitucional del 94 reconoce los delitos de lesa humanidad y el indulto no lo alcanza. El indulto presidencial no alcanza a los condenados por delitos de lesa humanidad. Ahí está. Por lo tanto, ahí pone un límite. En este momento, Milei no podría indultar a los genocidas condenados. La Cámara Federal de Casación en estos días recordó que en los casos de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura, la concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas, por acuerdos internacionales, porque aparte en la nueva Constitución se incluyen los pactos internacionales y uno de ellos es el de los condenados por delitos de lesa humanidad durante una dictadura no tienen los beneficios que se aplican a los condenados comunes. Ahora, Gustavo, es rarísimo la celeridad con que la Cámara de Casación tiene que salir a cruzar una versión desde el Ejecutivo Nacional
que manifiesta esta intención de liberar a genocidas que no tienen prisión o sentencia firme. Es increíble el tiempo, el enrarecimiento que hay hoy en el aire político de la Argentina para que una Cámara de Casación, que rara vez tiene tanta rapidez para pronunciarse, lo haga de esta manera. Sí, 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 sobre todo el juez Alejandro Slokar fue uno de los miembros de la Cámara de Casación que salió a plantear esto y recordó que ya había jurisprudencia con respecto a esto. Pero claro, también tiene que ver con que Milei se quiere cubrir las espaldas con la Corte Suprema de Justicia, ¿viste? Que propuso a los miembros, uno es Ariel Lijo y que ya tiene muchos rechazos, y el otro, bueno, es, no me acuerdo cómo se llama, pero que también es un negacionista del aborto, es un apologista de la dictadura, es decano de la Universidad Austral, por lo tanto, está tratando de ponerse aliado en la Corte Suprema de Justicia para que le aprueben todo lo que haga por fuera de la Constitución. Lo cual es grave. Tiene que ver con esto, con la deuda de la democracia de no mantener el pacto democrático que establecieron los partidos políticos en el 83 con respecto a algunos acuerdos. Y en la Constitución Nacional de 1994 esos acuerdos se plasman, pero no previeron que la justicia se iba a poner más del lado del poder económico como nunca, y que iba a venir un presidente, una vicepresidenta y un equipo de negacionistas que son más defensores del genocidio que democráticos. Es más, hay una entrevista que le hicieron a Milei donde le preguntaron si vos, creo que fue lleno a una periodista, que le preguntó, ¿vos creés en el sistema democrático? No supo qué contestar, no contestó. Se fue con un teorema, empezó a explicar, a eludir, no cree en el sistema democrático, alguien que se presentó a elecciones democráticas. Entonces, ahí está el gran error de la democracia. Gustavo, nos vemos el domingo en Plaza de Mayo. Sí, por supuesto. Nos vamos a ver el domingo y todos los argentinos nos vamos a ver en las distintas plazas del país. Bien, bien. Acá estoy viendo... Defendiendo la memoria, defendiendo el castigo y también en contra del plan económico de Javier Milei, que es el mismo plan que aplicó Martínez de Oz durante la dictadura. Absolutamente. Y estoy viendo que la marcha, por ejemplo, de la Cámpora nace en la ex ESMA a partir de las 8 de la mañana y que aquellos que quieran sumarse a la marcha, o porque son adultos, acá hace una aclaración, si sos adulto mayor o tenés dificultades para caminar, te podés sumar a la columna en Callao y Santa Fe, ¿eh? Así que o arrancamos juntos en la ex ESMA o te venís a Callao y Santa Fe y nos esperás. Dale, listo. Ahí nos vamos a reconocer personalmente. Dale, igual sos joven, che. Sos joven, ¿cómo no vas a poder caminar? Son 13 kilómetros. No, está bien, 13 kilómetros por año, está bien la caminata. Animate, che, dale, dale. Nos vemos el domingo. Igual vamos a estar mensajeándonos. Bueno, listo. Fantástico. Gustavo, agradecerte mucho. Espero verlos a muchos en cualquiera de las plazas donde vamos a estar. Va a ser emocionante. Como pueblo, por eso digo, nos vamos a encontrar en todas las plazas, porque cuando uno se piensa como colectivo, está en todos lados del país. Y uno vuelve a sentir el calor militante, el calor del pueblo comprometido con una causa, con la defensa de nuestros derechos, y es realmente emocionante. La verdad que va a ser muy, muy bueno, muy importante. Gustavo, gracias, como siempre. No tengo más que palabras de agradecimiento por tu columna, por el acompañamiento, por la banca. Y nos reencontramos pronto. Nosotros el domingo de una. Y acá en el programa el martes. Y acá en el programa el martes. Dale. Bueno, listo, nos vemos. Te mando un fuerte abrazo. Te agradecemos mucho. Un abrazo para todos. Chau, chau. Gustavo Rosa pasó por Radio Lateral haciendo su columna de Panorama Político.